Espíritu. Ven, fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma en mi interior la imagen de Cristo el Señor. Después de escuchar este canto al Espíritu Santo, invoquémoslo con nuestras propias palabras. Pongámonos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, haz venir desde el cielo el resplandor de tu presencia. Ven, Padre de los pobres, Espíritu generoso, ven, luz de los corazones. Tú, el perfecto Consolador, frescura maravillosa. En nuestra alma, tú haces habitar la paz. En el sufrimiento eres alivio. En la tristeza eres consuelo. Luz bienhechora, ven a habitar en lo más íntimo de nuestro ser, para que seamos fieles. Sin tu presencia, nada hay que el hombre, nada que sea limpio. Lava nuestro pecado, riega nuestra sequedad, sana nuestras heridas, haz flexibles nuestras rigideces, inflama nuestra tibieza, endereza nuestros extravíos. A los que confían en ti y te reciben en la fe, cólmales en el camino de la salvación, dales la alegría perdurable. Amén. Espíritu Santo, te pedimos en este momento en el que estamos en la presencia de Dios, aprendiendo a través de estas catequesis, a través de la formación de nuestra pequeña comunidad, que seas tú el que ilumine nuestra reunión, que seas tú el que ilumine esta adquisición de conocimiento que estamos teniendo por medio de esta catequesis, pero sobre todo que puedas fortalecer nuestra voluntad para poner en práctica lo que aquí aprendemos, lo que hemos aprendido en nuestra comunidad, y sobre todo que seamos luz para aquellos que más lo necesitan. Señor Jesús, hoy escucha nuestra oración. Te he buscado, Señor, en la medida de mis capacidades y el poder que tú me diste, empeñándome en comprender con mi inteligencia lo que creía por la fe, y disputé y me fatigué en demasía. Señor y Dios mío, mi única esperanza, óyeme para que no sucumba al desaliento y deje de buscarte. Ansíe siempre tu rostro con ardor. Dame fuerzas para la búsqueda, tú que permites que te encontrara y me has dado esperanzas de un conocimiento más perfecto. Ante ti está mi firmeza y mi debilidad. Sana esta, conserva aquella. Ante ti está mi ciencia y mi ignorancia. Si me abres, recibe al que entra, y si me cierras la puerta, abre al que insiste llamar. Haz que me acuerde de ti, te comprenda y te ame. Acrecienta en mí estos dones hasta mi entrega completa. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Tema número 19, ecumenismo prudente y valiente. Catequesis Pueblo de Dios, bloque número 5, reintegración en la unidad. Bien, como ya este bloque lo hemos ido viendo, el ecumenismo es pues esa unidad de los cristianos, la búsqueda de esa unidad de los cristianos que tienen como centro a Cristo, aunque en la práctica religiosa pues ha tenido como distintas maneras de expresarse. Incluso hasta hemos nacido de la misma iglesia, o ellos han nacido de nosotros mismos como Iglesia Cristiana Católica, pero que en algún punto de la historia el propio hombre ha hecho esta separación, no porque Dios quiera, porque Cristo mismo funda una sola iglesia, sino porque el mismo hombre, al no saber ponerse de acuerdo con el otro, pues rompe con estas estructuras. Bien, pues vamos al tema número 19, ecumenismo prudente y valiente. Ecumenismo es el cambio y el proceso hacia la unidad de las diversas iglesias cristianas. Iglesia que hay que ir conociendo, con las que hay que ir dialogando, respetando y valorando. Luego con acciones concretas para llegar a la unidad. Como decía Pablo VI en Evangelii Nuntiandi número 77. Dar un testimonio común ante el mundo evangelizando juntos. ¿Sí? O sea, si todos tenemos como eje a Cristo y a Dios mismo, ya lo veíamos en el tema anterior, ¿no? Como aunque somos iglesias distintas, tenemos muchas similitudes porque la iglesia de Cristo es única. Entonces, al nacer de la iglesia de Cristo, eso nos debería de ayudar, que todos estamos llamados a lo mismo, a la evangelización. Y entonces, si esta evangelización tuviera oportunidad de llegar a los demás, pues sería aún mejor. Y más si todos nos uniéramos a evangelizar juntos, y entonces transformaríamos al mundo. En el documento Unitatis Redintegratio se ponen los pasos que pueden darse, dos objetivos, prudente y valiente. Prudente, en un terreno fácil para todos, muchos son muy resistentes, no solo a actividades conjuntas, sino al mismo diálogo. Prudente porque hay que tener en cuenta ciertos principios y aspectos en los cuales habrá un irenismo, fácil, irenismo, iren, paz, hecho a base de concesiones en lo doctrinal. ¿Qué es el irenismo? Bueno, el irenismo es una actitud que intenta crear o conservar la paz por una vía fácil, evitando confrontaciones. Es algo así como la tolerancia, pero irresponsable o más bien como cómoda, ¿no? O sea, como que pues no me meto en problemas, si ellos quieren pensar eso, está bien, o sea, que cada quien haga lo que crea mejor para cada una de las partes correspondientes. Claro que el propio ecumenismo busca un irenismo, o sea, busca la paz, pero no en el extremo de que, bueno, ya, o sea, para no meternos en conflictos, cada quien que haga las cosas según crea, ¿no? Entonces no estamos buscando unidad, ni estamos siendo tolerantes, ni estamos buscando un diálogo, ni actividades en conjunto. Ciertamente, pues decimos mejor así, nos evitamos tantos problemas. Entonces, ser prudente o el territorio, bueno, más bien esta reintegración prudente es buscar, sí, el diálogo, lo común, y será fácil, no, claro que no será fácil, pero tampoco puede ser imposible. La búsqueda de una unidad es fruto del Espíritu Santo, pero tiene que ser prudente porque se puede caer en una falsa unidad ingenua y superficial, en donde ninguno se presta en su verdadera identidad y en último término se queda en un sincretismo híbrido, sobre todo cuando no hay una formación doctrinal sólida. Un sincretismo se refiere a la mezcla de elementos de dos o más credos, como por ejemplo la santería. La santería es la mezcla del culto de Orisha, una diosa de las tribus africanas, bueno, más bien los dioses de las tribus africanas, con el culto de los santos de la Iglesia Católica. Entonces, cuando buscamos la reintegración o cuando buscamos el ecumenismo, podemos caer en este sincretismo híbrido, en donde, bueno, hasta tomamos cosas de los protestantes y las ponemos en práctica en nuestra iglesia como para formar unidad. No, no tenemos que llegar tampoco a ese extremo. O sea, tenemos que buscar esa unidad, pero tal cuales somos, cada quien con lo que hace, pero siempre conscientes de que estamos trabajando en comunión. Valiente. Es más fácil cerrar la puerta, retroceder
o volver a una actividad preconciliar de tipo apologético, sobre texto de defensa de la fe católica, como lamentablemente está pasando en algunas personas y grupos, incluso en grupos no protestantes, incluso en los propios grupos de la iglesia, de nuestra propia iglesia, ¿no? En donde nos justificamos con ciertas acciones y buscamos ciertas acciones que se hacían antes del Concilio Vaticano. Y entonces está bien, no están prohibidas, pero si la iglesia renovó algunos sentidos estrictos era precisamente por algo. Entonces, a veces en esa búsqueda, ¿no? En esas ideologías falsas y raras, y a veces hasta lejos de defender, pues nos contradecimos y estamos siendo desobedientes. Entonces, eh, muchos se defienden con que, bueno, es que antes era así, o es que cuando la iglesia inició era de esta otra modo, o es que la Biblia no dice que tenemos que hacerlo de esta manera. Entonces, se van defendiendo con cosas que obviamente la iglesia ha ido actualizando, ha ido mejorando y transformando. La auténtica defensa de la fe católica son las parroquias intensamente misioneras y evangelizadoras, con comunidades unidas fraternalmente, con seria y compleja formación doctrinal, con una liturgia viva y participada, y fuerte compromiso misionero de todos. Cuando esto se da, no se pierde ningún católico más, y cuando excatólicos vuelven a su iglesia original, y muchos excatólicos vuelven a su iglesia original. O sea, esto es bien importante, la defensa de la fe católica, y sobre todo es a partir del propio testimonio, de la vivencia, ¿no? Porque pues no nada más podemos defendernos con argumentos y no vivir como realmente debemos de vivir. Entonces, cuando se vive en comunidad, cuando se evangeliza, cuando esas comunidades son unidas, son fraternas, se participa en la liturgia, se tiene un compromiso misionero, pues entonces los demás dirán, pues sí, tienen razón, es una iglesia verdadera. Pero si nos pasamos más como en conflictos y en situaciones y no haciendo lo que nos toca y no haciendo las tareas propias de la iglesia, porque la única y verdadera tarea de la iglesia es la misión, es la evangelización. Que la liturgia, que la catequesis, que vendrá como fruto de la misión y la evangelización, pero el verdadero tarea de la iglesia es ir a todos, ¿sí? Por lo tanto, no podemos solamente ser especialistas de cierta rama de todo el proceso, ¿no? O sea, yo miren, con que venga a misa y con que lea y con que cante y con que enseñe, con eso tengo. No, entonces no está siendo parte de la verdadera iglesia, y entonces ¿cómo das testimonio de que somos la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, si ni siquiera nosotros mismos nos podemos poner de acuerdo? Entonces, escuchaba de algún pastor protestante que decía que si a la iglesia católica le quitaran la liturgia, pues sería nada, ¿no? Porque la belleza de la iglesia católica también está en todo lo que es la liturgia, pero en la Sacrosanctum Concilium dice que la liturgia es la fuente, la fuente y la cumbre de la vida cristiana, pero habla precisamente de que se vive desde un proceso propiamente de la evangelización. De otra manera no se puede vivir. Entonces, cuando todo este conjunto de actividades de la iglesia, desde el querigma hasta la liturgia, llevan como deben y hacen que el cristiano tenga una transformación en su vida, pues entonces hasta los que profesan otras religiones dirán, miren, el cristianismo es verdadero, es real, ha transformado. El ecumenismo es una necesidad y una obligación por voluntad del Señor. En Juan 17:21 dice, es una necesidad intrínseca. Bueno, lo podemos confrontar con Juan 17:21. Es una necesidad intrínseca y una obligación. Se afirma en principios falsos. El amor une y la verdad divide. El amor une, la doctrina divide. La doctrina no es nuestra, es de Dios, es de la iglesia. O sea, no podemos decir, bueno, estamos unidos en el amor a Dios, al mismo Dios, al mismo fundador que es Jesucristo, pero pues nuestras ideologías nos dividen. Deberíamos de ser una sola iglesia, que en ese mismo amor estuviéramos unidos. Para ser ecuménico, primero hay que ser buen católico, primero tener una verdadera identidad. Dos gelatinas no dialogan, se mezclan. El diálogo auténtico es cuando cada interlocutor se mantiene con una verdadera identidad,
con claridad y firmeza, respetando al otro, dialogando y compartiendo juntos. ¿Qué le pasa a la mayoría de los cristianos o cristianos católicos que no tienen una formación adecuada, que a lo mejor son vulnerables ante algunas situaciones, o sea, como que no practican realmente la doctrina, no practican realmente su fe, y entonces llega alguien a su puerta y le empieza a decir, a contradecir su fe, y como no está preparado, como no está bien cimentado, pues entonces le cree al otro. ¿Qué pasa también cuando el otro no está bien preparado y el cristiano católico sí tiene mayor fundamentación de su fe? El otro dice, bueno, después te traigo a mi pastor para que pues dialoguen, ¿no? Pero se va con la duda. El diálogo, el ecumenismo se va a dar con un diálogo en donde los dos estén bien fundamentados en su fe y puedan compartir realmente su fe y no se dediquen a debatir, a pelear o incluso a creer lo que el otro dice. Hay en la Iglesia instituciones, organismos, un secretariado de ecumenismo en todas las diócesis que promueve el ecumenismo, pero de hecho en la práctica hay en algunas actitud cerrada, de crítica, de ataque, de defensa y de no hacer absolutamente nada por el acercamiento, no solo para un trabajo en conjunto, ni siquiera para un diálogo serio y frecuente. Bueno, pues aquí en nuestra diócesis eh, desconozco todas las actividades que hay en cuanto al ecumenismo. Sin embargo, sé que por lo menos cada determinado tiempo el obispo se junta con algunos pastores cristianos a hacer este diálogo interreligioso y bueno, dentro de esto, pues buscan precisamente la paz, la formación del ciudadano y todo pues para aterrizarlo sobre todo en la vida social de nuestro municipio. Hace aproximadamente unos 3 años hubo un evento de la familia en el que se juntaron, bueno, lo organizaron tanto pastores cristianos de otra denominación y la Iglesia Católica Cristiana, Cristiana Católica de la Diócesis de Ecatepec. Hicieron un evento en donde, bueno, pues lo único que les pidieron es que los sacerdotes no fueran con camisa clerical, o sea, que fueran como laicos, pues para que fuera como más equitativo, ¿no? Asistieran las familias y bueno, se participó de la oración, de los temas y de todo. No se habló así de lo dogmática, sino pues de los valores como en común. Entonces, pues uno era pues la familia. También durante todo el mes de julio, hubo un congreso interreligioso, un congreso ecuménico que se organizó a algunas autoridades del Estado de México en conjunto con la Arquidiócesis de Tlalnepantla, de Atoluca y de Ecatepec para pues para que sus principales representantes religiosos, hablando del cristianismo, pastores, obispos, sacerdotes, pues tuvieran esta presencia y hablarán pues de la búsqueda de la paz, de la identidad, del ciudadano, de todo, buscando pues este ecumenismo. O sea, sí hay algunas actividades, sin embargo, pues no, tampoco se le ha dado gran auge, pues porque a veces pues no sabemos ni cómo llevarlo o no siempre todos se ponen de acuerdo. Em, no basta solo la oración por la unidad una vez al año y reuniones de teólogos de grandes jerarcas, sino el trabajo en acciones concretas de evangelización y transformación social. Si ustedes saben, en la Iglesia Universal, en el mes de enero, en las primeras semanas, dedica toda la semana a la oración por la unidad de los cristianos. Entonces, pues no dice, no basta solo esto. Y en este mismo tiempo es cuando también el Papa se junta con los grandes jerarcas de la Iglesia Ortodoxa, de la iglesia Anglicana, de la Iglesia Presbiteral, para pues tener este diálogo. No basta con eso, no basta con la oración, no basta con eso, sino también con acciones concretas de evangelización y de transformación social. La libertad religiosa es libertad más sagrada del ser humano, y cada persona es libre de seguir la religión o la iglesia de su elección. Sin embargo, el cambio de religión o de iglesia es una grave responsabilidad en conciencia, que no debería darse, y si se da, que no se deba porque su propia iglesia no los pastorea. El principio es volver a la raíz de cada uno, conocer bien su iglesia, asimilar,
renovar y después, ya transformado, ser fermento de transformación para su propia iglesia, ¿no? O sea, nos encontramos diariamente con personas que son de una u otra denominación cristiana, que han mezclado tantas ideologías, desde la propia santería hasta el espiritismo y tantas cosas, como en esa búsqueda de Dios, buscan solamente la satisfacción emocional y personal. Y entonces dice, pues la elección de la religión es personal, ¿no? Y es una libertad que tenemos, que ni Dios mismo nos obliga a elegirlo a Él. Sin embargo, no podemos estar un día en una, un día en otra y pensando solamente cuando me convence o cuando me gusta, lo practico, o cuando no se me exige tanto. Debemos ser responsables en esta búsqueda y antes de decir me voy de aquí, pues haber vivido realmente como se te había pedido, haberte formado, instruido en todo lo posible en la fe en la que habías decidido profesar. Y entonces sí, si no te funcionó, pues decir, bueno, es válido. Sin embargo, yo creo que cuando nosotros somos agentes de transformación, cuando nosotros vivimos realmente lo que el cristianismo nos pide o lo que Cristo mismo nos enseña, pues difícilmente podemos decir que algo no funciona. Lamentablemente, la masa amorfa de muchos católicos sin solidez, sin conocimiento, reciben el bombardeo de las sectas y de las iglesias no católicas, a veces con ofertas no muy leales y con trampas, mentiras o ataques en contra de la Iglesia católica. Unitatis Redintegratio capítulo 2 dice: 5. El desempeño por el establecimiento de la unidad corresponde a toda iglesia, fieles y pastores. La iglesia misionera tiene necesidad de continua reforma tanto en la disciplina eclesiástica como en el modo de exponer la doctrina, que debe cuidadosamente distinguirse del mismo depósito de la fe. Esta perenne renovación, pues, tiene una extraordinaria importancia ecuménica. El verdadero ecumenismo no puede darse sin la conversión interior, de la renovación interior, de la propia abnegación y de la efusión de la caridad que brota en el deseo de la unidad. Tanto más promoveremos la unión, cuanto más santamente vivamos. Esta conversión del corazón y santidad de vida, verdadera alma de todo el movimiento ecuménico, con razón puede llamarse ecumenismo espiritual. Es frecuente la oración por la unidad de la Iglesia, y determinadas circunstancias es deseable que se unan en la oración con los hermanos separados. Sin embargo, no es lícito considerar la communicatio in sacris, o sea, indiscriminadamente por medio del restablecer la unidad de los cristianos. O sea, no solamente con la oración vamos a lograr la unidad, no, o sea, no, debemos de hacer acciones concretas. Debemos adquirir un conocimiento adecuado de la doctrina, liturgia, psicología religiosa e historia de las diversas iglesias. De este diálogo brotará con mayor conocimiento recíproco, ¿no? O sea, si no sabes, mejor mantente aprendiéndote y preparándote, porque si no, pues vas a terminar más confundido. Debemos entonces buscar esta unidad desde la conversión interior. Lamentablemente hay una grave ignorancia y desconocimiento de las otras iglesias. Es doloroso ver la separación y el aislamiento, el caminar de manera paralela o divergente y no conocer siquiera los grandes valores y riquezas de las otras iglesias, y no poder trabajar en conjunto para el mismo fin, sabiendo que esta división daña a la causa santísima de la propagación del Evangelio, ¿sí? Porque aunque prediquemos el mismo evangelio, la división que se puede tener entre las sectas y las iglesias, pues puede cambiar el testimonio de lo que predicamos. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo, que pretende desvirtuar la pureza de la doctrina católica y obscurecer su genuino y verdadero sentido. Hay que exponer la doctrina con profundidad y con una rectitud para que tanto por la forma como por las palabras pueda ser cabalmente comprendida, también por los hermanos separados. Al confrontar las doctrinas, no olviden que hay un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, ¿sí? Entonces, no debemos de olvidar los dogmas, porque pues si no, por eso también ellos nos engañan y nos dejamos engañar, ¿no?
Hay que buscar y reconocer, alegrarnos y compartir los valores espirituales de toda iglesia y de todo hermano cristiano. Seamos buscadores de tesoros más que recolectores de basura cuando caminemos por las playas de otra iglesia, ¿no? O sea, no busquemos los peros, no busquemos las cosas negativas, más bien busquemos las cosas positivas de cada una de estas fuentes en las que seguramente también el Espíritu Santo ha soplado. ¿Por qué lo permite Dios? No sé, pero no es que Dios lo quiera, sino que el hombre así ha decidido dividirse hasta en su propia fe, hasta en su propia forma de manifestarse hacia el Dios vivo. Recordaba ahorita que preparaba el tema, un sacerdote nos compartía la experiencia de una misionera, decía él, una misionera de su comunidad parroquial, que pues decía, abarca esto como muchos aspectos, este ejemplo que les voy a poner. Ella decía, bueno, pues es que ella quería llevar el evangelio y pues decía, pero ¿cómo, no? Conocía cerca de su casa una señora que pues era protestante, que tenía otra ideología y que aparte era conocida en donde vivía pues por su mal carácter. Entonces, esta mujer un día le dijo, oiga, llegó esta mujer misionera y le dijo, no le habló de Cristo, ni del Evangelio, ni de nada. Le dijo, ¿me permite lavar sus trastes? Y le dijo ella, no, ándele, o sea, no le voy a cobrar ni nada, permítame ayudarle. Esta persona que era protestante, aparte era pues ya de edad avanzada y enferma, ¿no? Entonces dice, bueno, tanta fue la insistencia de esta mujer que le dijo, bueno, sí, pásate, pero solo hoy. Le lavó los trastes, terminó de lavárselos, le empezó a barrer el patio y le dijo, oye, pero no te lo pedí. No, no importa, ¿no? Al siguiente día, y le dijo, mañana puedo regresar a lavarle sus trastes. Y le dijo, no, bueno, está bien, ¿no? Al cabo de mucho tiempo, no nos dijo cuánto, que le insistió lavarle los trastes, tirarle la basura, lavarle el patio, tantas cosas. em, Poco a poco le dijo, bueno, ¿y por qué lo haces? Pues nada más por ayudar. Y entonces pudo esta mujer empezar a entrar en el corazón de esta mujer y predicarle con el testimonio a Cristo. Un día la mujer dijo, bueno, ¿y tú en qué crees? Y todo. Bueno, pues ella entonces tuvo la oportunidad de hablarle de su práctica de la fe, de su religión. Poco a poco, realmente no recuerdo todos los detalles, decía el padre que en algún momento, antes de morir esta mujer, pues porque ya era de edad avanzada, se convirtió, o sea, regresó porque era católica desde siempre, pero pues se había hecho protestante. Creyó en la Iglesia Católica por el testimonio de esta mujer que la ayudó, que se ganó su corazón y sin necesidad de tocarle la puerta y decirle, has tenido un encuentro con Cristo de ojos verdaderos, de un encuentro verdadero con Cristo, de ojos abiertos y corazón palpitante, sino con las acciones del día a día. Eh, Cuenta el padre que cuando esta mujer murió y pues la otra señora se enteró, la familia de la mujer fue a buscarla, fue a buscar a esta mujer misionera y le dijo, mi mamá me pidió, él decía el hijo, ¿no? Ellos también eran protestantes, ¿no? Mi mamá me pidió que cuando muriera la buscara para que usted nos apoyara con la misa, pues con lo respectivo del velorio, los rezos del rosario, del novenario. Pues nosotros no creemos en eso, pero si mamá lo pidió, lo impidió que usted lo hiciera. Esta mujer, pues muy encariñada ya con la otra, con esta señora que acaba de fallecer, hizo lo que le había pedido. Y entonces fue su testimonio lo que hizo que se convirtiera la otra mujer. Eso es lo que nos decía la catequesis hoy, ¿no? Y les decía que esto abarca mucho porque esta mujer no buscaba solamente la misión de la predicación del Evangelio, buscaba la misión a los enfermos, ¿no? Y buscaba la solidaridad, la pastoral social, ¿no? Entonces, es tan extraordinario cómo un ejemplo tan sencillo nos puede llevar a entender lo que Cristo quiere. ¿Cuántas veces en vez de pelearnos con el protestante, e incluso a lo mejor con que es tu vecino, eso, saludarlo, ser amable,
habla muy diferente y entonces podemos lograr este ecumenismo más que con congresos, más que con libros, más que con teología, más que con eventos masivos, con el puro testimonio. Ojalá nosotros podamos poner en práctica esta catequesis y que podamos, a imagen de esa gran mujer, pues nosotros también con nuestro testimonio crear ese diálogo. Vamos a buscar en el documento de Aparecida en el número 230, dice: a veces olvidamos que la unidad es ante todo un don del Espíritu y oramos poco por esta intención. Esta conversión del corazón y esta santidad de vida, juntamente con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, han de considerarse como el alma de todo movimiento ecuménico y con razón puede llamarse ecumenismo espiritual, ¿sí? Fíjense que este ejemplo que les decía data muy bien, más bien ejemplifica muy bien la catequesis, porque esta mujer estaba segura de su fe, por eso es que va y busca otro, ¿no? Por eso es que va y busca esa unidad, porque si nosotros no buscamos, no estamos bien seguros de nuestra fe, seguramente en la búsqueda de la unidad vamos a terminar nosotros más convencidos. El otro documento, como les decía, se llama Tertio Milenio Adveniente, que habla del milenio que viene, sobre todo lo escribe Juan Pablo II, es una carta apostólica de Juan Pablo II, y se los especifico porque es la primera vez que lo mencionamos dentro de la catequesis. Tertio Milenio Adveniente, número 53, dice: a su vez, en lo relativo al horizonte de la conciencia religiosa, la vigilia del 2000 será una gran ocasión, también a la luz de los sucesos de estos últimos decenios, para el diálogo interreligioso, según las claras indicaciones dadas por el Concilio Vaticano II en la Declaración Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia y las religiones no cristianas. En este diálogo deberán tener un puesto preeminente los hebreos y los musulmanes. Quiera Dios que coincidiendo en esta intención se puedan realizar también encuentros comunes en lugares significativos para las grandes religiones monoteístas. Recordemos que los hebreos y los musulmanes son así como los cristianos ortodoxos y los católicos, ¿no? O sea, tienen una misma raíz, pero pues que en algún momento tuvieron un cisma y pues que andan peleándose ahí, ¿no? Cuando los cristianos no tanto, pero estas dos religiones que creen en un Dios único y verdadero y que pues han tenido esta situación. Bueno, continúa el documento diciendo: se estudia a este respecto como preparar tanto históricas reuniones en Belén, Jerusalén y en el Sinaí, lugares de gran valor simbólico, para intensificar el diálogo de los hebreos y los fieles del Islam, como encuentros con los que se representan de las grandes religiones del mundo a otras ciudades. Sin embargo, siempre se deberá tener cuidado para no provocar peligrosos malentendidos, vigilando el riesgo y el sincretismo y un fácil y engañoso irenismo. Fíjense que hace no mucho tiempo hubo un concierto en el Vaticano en donde cantó Jesús Adrián Romero y Martín Valverde, ¿no? Entonces, en este sentido del ecumenismo. Pero no faltó el que pensó que porque pues Jesús Adrián Romero cantó en el Vaticano, pues sus cantos ya son católicos, y pues no, pues siguen siendo protestantes, porque pues él no se convirtió, solamente en este sentido de unidad, pues él va a este lugar a cantar, y pues obviamente que le canta a Dios y sus cantos son muy bonitos y muchos de ustedes están muy enamorados de esos cantos, pero pues obviamente en el ecumenismo pues sí buscamos esta unidad, y claro, en donde nosotros más tenemos ahí como ese problemita es en los cantos y en las oraciones, en las prédicas, porque pues nos dejamos convencer, ¿no? Sin embargo, no está mal que nosotros escuchamos un canto protestante. Lo que no está bien es que lo usemos en la misa o en un retiro. A lo mejor pues me llega emocionalmente. Y claro, ha de ser inspirado por el Espíritu Santo. Pero habiendo tantos artistas católicos que ni siquiera conocen, pues a veces como que caemos en el error de irnos con el protestantismo, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo de ecumenismo. Bien, vamos a terminar con las citas bíblicas. Las citas de esta semana son Juan 17, del 18 al 24, Juan 10:30, Efesios 4, del 1 al 6,
Juan 15 del 1 al 9 y primera carta de Timoteo 2 del 1 al 8. Y en las preguntas de reflexión de esta semana son: ¿en qué consiste la auténtica defensa de la fe católica? ¿Por qué el ecumenismo es necesario? Desde la nueva evangelización, ¿qué aportes harías para que el ecumenismo sea verdaderamente asimilado en los diversos campos de la acción pastoral? Pues me encantaría saber sus respuestas porque nunca me las mandan, para que pues podamos nosotros ver cómo están ustedes aterrizando estos temas, ¿ok? Bien, vamos a terminar haciendo nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mamita María, intercede por cada uno de nosotros y que tu manto protector como Madre de la Iglesia nos acoja a todos como hijos y que también nuestros hermanos cristianos puedan un día reconocerte como Madre del verdadero Dios por quien vivimos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta Iglesia evangelizada y evangelizadora.